Bueno, vamos a hablar más o menos de cómo fue mi primera experiencia, ¿sí? Mi primera experiencia cuando entré, básicamente engloban, cuando a ti te contratan de forma de que entras a una especie de limbo, como que no tienes un proyecto asignado. Eso pasa con empresas muy grandes y empresas de consultoría, ¿sí? De que ellos ofrecen el servicio de hacer el software, por así decirlo. Entonces, ellos contratan desarrolladores, diseñadores, testers, ¿sí? Scrum Masters, Product Owners, analistas de negocio, y bueno, y todos los roles. Y esos se los vende, obviamente, el cliente. Así trabaja más o menos una empresa. Bueno, eso es por el sector de Global, ¿no? Pero cuando yo fui asignado a un proyecto, ¿sí? Luego de un mes haciendo casi nada, ¿no? Un mes esperando que me asignaran, viendo más o menos cómo es la estructura de Global, aprendiendo, teniendo meetings ahí de charlas. Cuando me asignaron, bueno, me llegó un correo, acepté. eh, Me dijeron en tal fecha que tengo que reunirme, ¿no? Me pusieron un meeting, así como aquí en Google Meet, normal. Y luego me di cuenta que se reunió el líder QA conmigo, ¿sí? Y con otro compañero. Ese otro compañero tenía mucha más experiencia que yo y estaba trabajando como senior, ¿ok? Él era un senior en la parte de testing. Además que sabía cosas de data analyst, ¿sí? De analista de data. Entonces eso sumó bastante, ¿vale? Ya luego en la reunión nos fueron explicando algo. La primera reunión que ustedes van a tener cuando entren, normalmente se llama KT. KT, ¿sí? Está en Globan y está en varias también otras empresas, esa terminología. Eso se llama knowledge, es como conocimiento en inglés, transfer, de transferencia. Entonces, transferencia de conocimiento se llama eso. Vamos a hacer un meeting KT, ¿sí? Una K y una T, ¿sí? Un meeting KT es eso, transferencia de conocimiento. ¿Y qué hacen eso? Ellos agarran el software, ¿sí? Y te lo enseñan, y te enseñan cómo más o menos trabaja el grupo de trabajo, ¿sí? El equipo, ¿sí? Cada proyecto, en el gestor de incidencia, por ejemplo, si estamos hablando de Jira, cada proyecto, ¿sí? Es una parte del software. A veces el software es tan chiquito que solamente un proyecto del gestor de incidencias conlleva todo el software. Pero a veces se dividen por otros softwares. Perdón, se dividen por otros proyectos el gestor de incidencia. Por ejemplo, Jira. Jira, el proyecto que tenemos nosotros es Apex Bootcamp, ¿sí? Lo pueden encontrar en Jira. Y yo puedo crear, por casualidad, otro proyecto que se llama Apex Bootcamp 2, que puede ser otra extensión. Ellos trabajan de esa forma. Ellos agarran el software y lo pueden dividir en dos sectores, ¿sí? Si el software es muy grande. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una aplicación de un software que es enorme, ¿sí? Es un software de contaduría para gente bueno, que tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que nos pusieron a hacer? Nada, nos sentaron y nos dijeron, bueno, esto es así, mira, nosotros trabajamos de esta forma. Nosotros tenemos este equipo, nosotros tenemos este equipo, no tenemos este equipo. Nosotros le trabajamos para el verdadero software que se llama tal, no puedo decir nombre, ¿no? Se llama tal, ¿no? Y ese tal tiene una aplicación, que esa aplicación es para hacer impuestos y para cargar impuestos, descargar impuestos de diferentes empresas, ¿no? Esa es la aplicación de nosotros. Así me explicaron, ¿no? Y me dijeron que más o menos cómo funciona esa aplicación. Nos hicieron un overview o como un resumen, como un repaso de lo que más o menos se ve en este software y ya. Los primeros días te van a enseñar siempre de qué se trata ese software que están el proyecto al que te asignaron, ¿sí? ¿Qué es ese software? ¿Cómo funciona? A nivel de negocio, ¿de qué se trata? ¿No? Y en pocos días, ¿sí? En los siguientes días, te enseñan el UI, es decir, la interfaz de usuario. Mira, si le das clic acá, se abre esto. Luego con esto puedes hacer esto. Mira, con este clic te enseñan todo, ¿sí? Ese es el deber ser, ¿vale? Si no te enseñan eso, pelaste. Pero normalmente te enseñan la interfaz, ¿sí? Tú hasta que no te aprendas la interfaz, bueno, no del todo, pero hasta que no te den esas clases, no vas a integrarte al grupo, ¿sí? Puede pasar una semana o unos días, dependiendo del proyecto y dependiendo del software, ¿vale? Todo es con política. A fin, cuando a mí me terminaron de hacer ese entrenamiento, ese KT, que se llama así, bueno, nos pasaron a estar con el grupo. Obviamente, para estar con el grupo me hicieron la configuración, ¿vale? De mi cliente, o sea, del cliente. La configuración que yo necesito tener en la PC para trabajar.
¿sí? Me dieron la clave, me dieron el usuario, me dieron esto, me dieron esto, me dieron esto, las credenciales, como le dicen, ¿sí? Te dan las credenciales y todo eso, son como 3 semanas, chicos, para prepararte para realmente trabajar, ¿no? Entonces, el primer día, así como que, bueno, listo, ya entré, listo. Obviamente, el primer día me presentaron al equipo, ¿sí? No me añadieron a la daily, ¿sí? La daily ya se la conocen, ¿no? Del Scrum. No me añadieron a la daily, sino que en esa misma tarde me añadieron a una reunión solamente entre el equipo de Cuba, ¿sí? Y me explicaron el equipo de Cuba, bueno, este es fulanito, esta es la persona, y nos conocimos. Y luego el día siguiente fue que fui a la daily, ¿sí? Y más o menos presencié, me presentaron, ¿sí? Pero no del todo, o sea, me presentaron por encimita y ya está, porque ellos están apurados, ¿sí? Tú puedes llegar a un momento muy, muy crítico o un momento muy tranquilo, dependiendo, ¿sí? Del sprint donde están. Bueno, entonces, ¿qué me pusieron a mí como actividad? Bueno, primero me dijeron, organízate las carpetas, como que agrega todas las cosas que necesitas a tu entorno, ¿sí? Estoy hablando de las carpetas como yo la quiero en la computadora, si tengo que usar Google, cuando tenga todo listo, sí, todo listo, me puedo pedir a que me asignen una tarea o algo por el estilo. ¿Ven? Eso es lo primero, porque obviamente no sabes cómo se maneja el gestor de incidencia, ¿no? Por teoría, ¿vale? Si a mí me enseñaron DevOps, Azure DevOps, y yo soy experto, por así decirlo, en Jira, porque me la pasé jugando con Jira desde hace tiempo, pero no sabía esto, entonces yo traté de asimilar Jira con Azure DevOps y bueno, me funcionó bastante porque le agarré el hilo muy bien. Entonces, más o menos es lo que te ponen a hacer, como que bueno, fíjate cómo está Azure DevOps, échale una ojeada y tal. Te pueden tratar bien lindo o como te pueden tratar bien rude y de una vez te digan, bueno, listo, mira, te voy a agregar a una historia de usuario, ¿sí? Te voy a asignar una historia de usuario muy tranqui de, de un punto de historia o dos puntos de historia para que lo hagan, ¿no? La gente que no sabe qué es puntos de historia es como decir la dificultad de hacer esa historia de usuario, ¿no? El esfuerzo. Eso es todo. Entonces, una vez que me asignaron, nada, me senté, yo dije, bueno, listo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso? Eso se le llama workflow. Cuando ustedes entren, tienen que saber y que te digan cuál es el workflow de trabajo, ¿sí? O el flujo de trabajo, ¿sí? Eso se llama workflow, flujo de trabajo. Cuando yo indagué y el líder QA, ¿sí? Me explicó el workflow. Mira, esto se hace así, luego se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto, luego se hace eso. Eso lo pueden encontrar en el test plan, si ellos tienen alguna documentación, o en el test design, si tienen alguna documentación. Ellos tenían como algo así como de test guidelines, que significa como que guía paso a paso de test, más o menos, ¿sí? Pero siempre está en una documentación. Tiene que haber siempre una documentación de cómo hacer las cosas, ¿sí? Obviamente, no te van a explicar cómo es que hacer la prueba como tal, no. Te van a explicar el diseño de las cosas por el gestor de incidencia. ¿Qué tienes que agregarle este tag? ¿Qué tienes que linkear esto siempre con esto? De que nosotros trabajamos con tal cosa, con tal herramienta y todo, ¿sí? A mí me hicieron instalar la base de datos, ¿sí? El gestor de base de datos, que ese se llama dbeaver, ¿sí? Yo quería MySQL porque me parece mucho mejor, pero bueno, no importa. Me instalaron dbeaver, y bueno, también resultó ser bastante bueno y me acostumbré a eso, ¿sí? El primer día no es que me mandaron a hacer, bueno, sí, hazte unas queries allí en SQL, no, tampoco así. Te dan las queries, ¿sí? Las queries me las dieron, ¿vale? Todo fue muy tranqui los primeros días, créame, muy tranqui los primeros días. Cosa que te da tiempo de revisar todo, como un niño. Pasar por tales lugares y todo eso. Te dan como una especie de árbol para saber quién es quién, a quién le pertenece, a qué área, ¿sí? Y así, para saber. Eso para hacer un triage o un tracking para una issue, ¿sí? Para una incidencia. Tracking es como que saber el origen del culpable de este bug o de esta historia de usuario o de esta prueba o de este caso X, ¿sí? De cualquier cosa. Eso es un tracking, se le dice. Tracking o triage, cualquiera de los dos. Entonces, al saber esas pocas cosas, bueno, ya como te van dando ya espacio, ¿no? Para poder trabajar. Ya lo único que faltaba era que yo hiciera mi primer caso de prueba, ¿sí? Entonces me asignaron una historia de usuario que era literal agarrar un logo y ver si el logo estaba corregido, estaba cambiado. Es como que cuando ustedes abran
no sé, Instagram, y en vez de salir el típico logo de Instagram, le aparezca otro logo. Entonces yo tenía que verificar que eso haya sido corregido y que esté todo bien, ¿vale? Entonces era un cambio de logo. Eso fue mi primera prueba, me recuerdo. Entonces, nada, me dieron la historia de usuario y yo hice las cosas como se debía hacer, ¿no? Le puse el test design o el test set, se le llama así. Eso es como una carpeta que va a englobar a todos los casos de prueba de esa historia, ¿sí? Por ejemplo, si esta es la historia, ¿vale? Yo le creé un test set. Una historia es un test set o un test suite. Para decírselo en español, una historia es un set de pruebas o es un suite de prueba, así como en el hotel, suite. Bueno, un suite de prueba. Son terminología. ¿Y eso para qué? Es para agarrar todos los casos de prueba que necesitas para esta historia. ¿Sí? Sí, básicamente así. Siempre una historia es igual a un test set. ¿Sí? Entonces, cuando tú le creas el test set, tienes que crearle ya los casos de prueba. Yo para crear los casos de prueba tenía que evaluar cómo se comportaba eso y qué cosas yo pudiese hacer para romper el código y que haya un bug. Pero era algo tan sencillo que no había nada que hacer. O sea, literalmente no había mucho. Porque sea lo que hiciese, se tendría que ver sí o sí, porque era una imagen, no había mucha funcionalidad. Pero bueno, el punto es que el primer caso de prueba estaba muy bien, estaba correctamente hecho, ¿sí? Entonces le creé como unos 3 o 2 pruebas, no me acuerdo, y ya le creé los casos. Ya mañana vamos a ver casos de prueba y cómo hace el diseño de casos de prueba y todo eso, ¿sí? Cómo se hace en el trabajo. Y nada, creé el caso de prueba siempre guiándome con las instrucciones del test design, ¿sí? Del diseño de prueba según la documentación. Y listo. Incluso me di hasta el postín de mejorar un poquitico la prueba, como si, ¿no? El diseño, la estructura. Y no, obviamente no me dicen nada porque lo que yo hago más bien suma, no resta. Entonces, cuando haces algo que sume y no reste, entonces ese caso de prueba está bastante bien. O ese test suite, ¿sí? Que hice. Ahora, cuando tú le creas el test suite y le creas los casos de prueba, luego yo los agarro y los pongo en una ejecución de prueba. Al menos en Azure DevOps se hace de forma como automática, como que no hay una incidencia de ejecución de prueba. Se llama test execution, esa incidencia, ¿no? Imagínense, es una carpeta más igualita a la de test suite, ¿vale? Esta es la carpeta, esta es la otra carpeta. Pero esta carpeta va a agarrar todos los casos de esta carpeta y lo va a ejecutar. Es un ejecutador de pruebas, ¿sí? Ustedes cuando estén en esos días de clases van a entenderlo mucho mejor. No es difícil, realmente es fácil, ¿vale? Entonces, es una tarea, ¿sí? Una tarea de prueba para diseño y una tarea de prueba para ejecución, literal, ¿sí? Entonces, yo creé ese test execution, ¿vale? Y listo, ya procedí a ejecutar cuando me hicieron el deployment. Cuando me hicieron el deployment, ¿sí? Que me dijeron, mira, ya puedes probar. Ah, bueno, ok, entonces listo. Ya tengo mis diseños listos. Ahora lo que tengo que hacer es chequear, capaz de hacer una prueba exploratoria, luego revisar mi caso de prueba y ver que lo que yo escribí estaba bien, ¿sí? Y que lo que yo escribí, ¿vale? O sea, las instrucciones realmente se pueden hacer. Cuando se hicieron, yo dije, bueno, listo, entonces creo que está bastante bien, no hay ningún bug, ¿sí? Incluso me di la oportunidad de hacer unas pruebas exploratorias y hacer cosas raras, ¿sí? Cosas que no escribí, pero que no estaban muy detalladas, ¿sí? Como que me di la oportunidad de hacerla, ¿vale? Y eso es válido, puedes hacer unas pruebas exploratorias, ¿sí? Que no son tan parecidas a los casos de prueba. Y listo, procedí a cerrar esa test execution, esa incidencia, tú la cierras, ¿vale? Con un botón normal como en Jira. Entonces hace lo que se llama una transición, ¿sí? Pasas esas tareas que hiciste a close, o sea, tú cierras tu tarea. Bueno, ya hice mi diseño, ya hice mi ejecución. Esta historia de usuario que se desarrolló ha pasado las pruebas y es verificada. Así que se puede proceder a hacer un deploy a UAT en su momento, ¿vale? Porque ellos hacen todo el deployment a UAT en un cierto punto, ¿vale? Entonces, eso es todo, básicamente. Eso fue el primer día de prueba que yo hice. Los siguientes días, lo que me tocó fue hacer una regresión, ¿vale? Porque estaba justamente en ese sprint. Yo había entrado a un sprint donde tenían que haber una regresión. Entonces hubo un cambio, obviamente, en el sistema y se necesitaba una regresión,
¿vale? O si son un deployment grande y si siempre tiene que haber una regresión. Así que en la regresión, ¿qué hice? Bueno, literal, hay una especie de como de un repositorio, ¿no? Como si fuese una carpeta enorme donde hay un montón de casos de prueba, ¿sí? Y esos casos de prueba son y vienen de Test Suite, de Test Set. A lo mejor no lo van a entender mucho si lo estoy hablando, pero lo van a ir entendiendo, ¿sí? Imagínate como si tienen una carpeta enorme con los casos de prueba más importantes y los que tienen que ejecutarse de vez en cuando. Entonces, eso es la regresión, ¿vale? Hay tanto automatizadas como manuales, al menos en mi proyecto. Hay otros proyectos que son 100% automatizadas, que es el de Versero. Y si no, bueno, no se puede automatizar todo a veces, ¿sí? A veces depende del software. Si el software es muy complejo, capaz se tenga que hacer manuales, ¿sí? Como data analytics, ¿sí? Sí, son muchas datas que tienes que analizar. Entonces, claro, algunas pruebas eran manuales, así que procedía a ejecutar pruebas manuales, ¿sí? No diseñé nada, simplemente volví a ver el repertorio. Es como literal abrir tu carpeta de explorador de Windows y ves un montón de carpetas bien ordenaditas y dentro de esa carpeta hay un montón de casos de prueba. Entonces, con un botón tú puedes ejecutar todos los casos de pruebas a la vez. Cuando lo ejecutas, cuando se dice ejecutar, realmente se te abre una pestaña o se te abre otra especie de window en el que te dice si la prueba pasó o no pasó. Y tú la haces. Ahí te dicen todas las instrucciones. Ok, entonces yo agarré eso y lo puse a un lado, ¿sí? Agarré esa imagen, lo puse a un lado, abrí mi software, que es una website, ¿sí? Lo puse a un lado y procedí a hacer las pruebas, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Leía y lo hacía. Si no entendía, indagaba, pensaba, analizaba y procedía. Vamos a leer acá. Perfecto. Bueno, ese fue mi primer día, ¿vale? Mis primeros días. Duré como una semana más o menos la regresión, ¿sí? Eso era despertarme, agarrar un cafecito, tomarme un cafecito, sentarme, saludar a mi equipo, ¿vale? No así con cámara, no. No usamos cámara, ¿sí? Porque la gente a veces anda sin camisa, anda, no sé, haciendo cualquier cosa y nadie lo quiere ver. Y como se ven todos los días, entonces no se prende mucho la cámara. Prenden la cámara si hay alguna reunión importante. Así que no piensen que, uy, tengo que estar enflusado. No, eso es mentira. O sea, eso es tranqui. Te pones allí, haces como una call, listo. Si necesitas prender la cámara, ya sería cosa tuya.